Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo para ustedes el unboxing del Redmi Note 9 Pro, entonces comencemos. Antes de iniciar con el video, te comento que tenemos para ustedes una promoción excelente en nuestros dispositivos que nos acaban de llegar, únicamente para las primeras unidades de cada referencia. Son precios que no vas a encontrarte ni en Mercado Libre ni en ningún otro operador, únicamente con nosotros. Si deseas adquirirlos, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Ahora sí, continuemos. Aquí, como puedes darte cuenta, está el dispositivo Redmi Note 9 Pro. En esta parte tenemos algunas de sus características, como por ejemplo el color, que posee 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno. Ahora procedemos a quitar este plástico que cubre la caja del terminal. Destapamos la caja para ver su contenido. Está un poco ajustado, pero ya está. Inicialmente vamos a tener esta pequeña cajita. La voy a abrir. Oh, qué sorpresa, nos encontramos el pequeño pincito para abrir la tarjeta o la ranura microSD, algo que sin duda se aprecia hoy en día, ya que algunas empresas no la envían. También tenemos los manuales de usuario y garantía del dispositivo. Por último tenemos la funda protectora de color negro, algo que ya es característico de Xiaomi con casi todos sus terminales. Algo que me llama mucho la atención es que esta viene con un protector para el USB tipo C, pero generalmente suelo quitársela para mayor comodidad, pero pues ya esto depende de gustos, claro está. Ahora dejemos esto de lado y seguiremos viendo las cositas que vienen en la caja. Aquí ya tenemos lo más importante de este video, claro, el celular. Pero primero veamos el fondo de la caja. Aquí nos encontramos con el cargador de carga rápida 30 watts, el cual es un poco pesado, y claro, su correspondiente cable USB tipo C. Este cable es de un largo estándar y no es muy largo que digamos. Organizaré un poco esto y lo dejaré a un lado para ya dedicarnos al 100% en el celular. Aquí ya tenemos, por si lo dudabas, al Redmi Note 9 Pro. Con su cámara cuádruple y su sensor principal de 64 megapíxeles, batería de 5020 mAh y carga rápida 30 watts, la cual es muy buena, debo reconocerlo. También cuenta con un procesador Snapdragon 720G y una pantalla de 6.67 pulgadas de diámetro para su panel IPS LCD. Ya en la parte posterior tenemos sus cámaras traseras, encerradas en este pequeño recuadro, y su infaltable flash. Bueno, ahora quitaré este plástico protector para ver al Redmi Note 9 Pro en todo su esplendor. En este lateral derecho tenemos su botón de control de volumen y su botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad también servirá como sensor de huellas dactilares. Nuevamente sus cámaras traseras. También debemos mencionar que tiene un diseño bueno, en aspectos generales, es lo típico de Redmi, no varía mucho en ese sentido, solo el sensor y la disposición de las cámaras, si lo comparamos con sus antecesores, claro está. En la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono de cancelación de ruido, el puerto USB tipo C y el jack para auriculares. Si lo giramos tenemos en su lateral izquierdo esta bandeja para la tarjeta SIM o la memoria de expansión. Algo que se me estaba olvidando mencionar es que este terminal posee un círculo en la parte central, en donde está su cámara frontal de 16 megapíxeles. Ya en la parte superior está el puerto infrarrojo y su micrófono de cancelación de ruido. Pocas empresas tienen este infrarrojo aún, así que es algo de agradecer. Después de todo esto, prendemos el dispositivo. Esto es algo muy demorado, entonces lo pondré en cámara rápida para que no esperes tanto. Ya después de tanta espera tenemos al dispositivo completamente funcional, tal como puedes apreciarlo. Es un dispositivo muy fluido que viene con las aplicaciones de Google preinstaladas como es costumbre en esta parte. Aquí tenemos las aplicaciones propias del fabricante, mejor dicho, lo más común. Abriremos la aplicación de Google y veremos cómo es la fluidez del dispositivo, esperemos que mi internet colabore. Abrimos esta noticia o lo que sea. Y vemos que carga bien, no tan rápido por términos de mi internet, pero bien, se aprecia la resolución amplia que tiene el terminal.
Ahora vamos para atrás y veamos cómo cargan otras noticias y la velocidad con la que podemos navegar entre todas ellas. Como puedes ver, es un desempeño bastante bueno, algo que debíamos esperar con un procesador como el que tiene, el Snapdragon 720G. Ahora abramos la aplicación de cámara. Aceptamos todos los permisos y ahí estoy yo, con todo mi equipo de grabación, cámara, luces y trípode. Antes de finalizar este video, veamos otras características que trae este dispositivo. Abrimos los ajustes, luego sobre el teléfono. Tal como puedes apreciar, el Redmi Note 9 Pro viene con Android 10, el cual en esta versión te permite jugar con su letrero. Generalmente siempre que cambia a otra versión se puede hacer algo diferente. Ahora vemos que su almacenamiento es de 64 GB, teniendo en cuenta que casi 16 de esta está destinada para el sistema operativo y aplicaciones preinstaladas. Ten mucho cuidado con esto. Ya las demás funciones, especificaciones y el funcionamiento de este terminal lo podrás ver en futuros enfrentamientos que voy a hacer del terminal. Pero antes de que finalicemos este unboxing, quiero que aprecies cómo el terminal deja las marcas de las huellas. Esto es fácilmente por su material de fabricación, mejor dicho, tienes que estar limpiándolo constantemente. Pero bueno, ya no siendo más me despido y nos vemos muy pronto con enfrentamientos de este terminal. Hasta pronto amigos.